Bueno, tigres, continuamos con otro epígrafe. Es el epígrafe del tema 8, prevención de riesgos laborales, el epígrafe 8.5, que es técnicas de prevención. Bueno, pues existen, como consecuencia del desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una serie de técnicas y disciplinas preventivas para prevenir y aminorar los riesgos laborales que sufre un trabajador en su puesto de trabajo, ¿vale? Estas técnicas preventivas serían, uno, la seguridad en el trabajo. ¿Qué es la seguridad en el trabajo? Pues la seguridad en el trabajo lo que hace es trata de luchar contra la inseguridad en el propio puesto de trabajo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues con inspecciones de trabajo, con protocolos de actuación, con investigación de accidentes, con cuenteo y registro de datos, ¿vale? Se llega a determinar cuál es el accidente, los factores de riesgo, y se llega a determinar qué sectores sufren y qué puestos sufren más accidentes que otros, y en consecuencia se trata de luchar y de inspeccionar mucho más que otros, unos trabajos que otros. Por ejemplo, una obra va a sufrir muchas más inspecciones que un centro escolar. O sea, yo en mi vida como docente no me ha venido ningún inspector de trabajo a mí concretamente a ver yo cómo trabajaba. Que sé que obviamente los inspectores de trabajo una vez al año se pasan por el centro para ver si tenemos unos protocolos de actuación. Antes de conseguir los permisos determinados para una escuela poder abrir, bueno, pues se hace una auditoría de seguridad de las instalaciones, etcétera, 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 ¿vale? O sea, eso sí que se hace, ¿vale? Pero como entenderéis, el riesgo ya de trauma, de desarrollo de enfermedades en una obra, en una construcción, es mucho mayor que en un centro de formación. Entonces, como consecuencia, el inspector de trabajo lo que hace es va a la obra con mucho más habitualmente, con mucha más frecuencia, con una frecuencia más alta que en otros sitios. Simplemente es eso, ¿no? Entonces, la seguridad en el trabajo es una medida preventiva buena, ¿vale? Asociarlo principalmente a inspecciones, a informes, a registros de accidentes y demás, ¿vale? Otra técnica de prevención, la higiene industrial. ¿Qué es la higiene industrial? Pues es todas aquellas acciones que tratan de prevenir enfermedades profesionales. O sea, actúan sobre el riesgo físico y sobre el riesgo de exposición a agentes biológicos, agentes químicos, a la intemperie, etcétera, factores físicos, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, la higiene industrial lo que trata de desarrollar sobre todo son protocolos de actuación con ciertas sustancias que desarrollan enfermedades, ¿vale? O sea, protocolos, es decir, pues tú te tienes que sentar en una silla así, tienes que estar a una distancia determinada de la pantalla del ordenador, tienes que tener, si puede ser, luz natural, si no, la luz artificial tiene que ser de tal tipo, si manejas un cuchillo tienes que ponerte un guante de no sé qué, de metálico para no cortarte, si eres carnicero, si manejas detergentes, sustancias químicas que pueden ser inflamables o qué tal, el tapón tiene que ser de esta medida, con tapón de seguridad, tienes que utilizar con unos guantes normalizados de la normativa, con no sé qué, no sé cuál, homologados por tal, auditados y certificados por AENOR, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la higiene industrial sería otro factor preventivo. Otro factor preventivo sería la psicosociología, lo que es la sociología. Estudia los daños psicológicos que puede incidir un puesto de trabajo sobre un trabajador, ¿vale? Como consecuencia del estrés, de la presión, ¿Qué hace la psicosociología? Pues bueno, pues en el entorno laboral lo que trata de hacer es crear turnos de trabajo, obliga a hacer una serie de descansos, etcétera, 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 etcétera. Que no una persona trabaje siempre por la noche, etcétera, 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 ¿vale? Esa es la psicosociología. La parte psicológica, digamos, ¿no? Otra parte sería la ergonomía. ¿La ergonomía qué es? Bueno, pues hacer que el trabajo se adapte al trabajador. Es decir, crear herramientas que minimicen el daño sobre el trabajador. Herramientas, vibraciones, pues que vibren pues con menos vibraciones, con mangos de herramientas ergonómicos que se puedan sujetar mejor y que sea más difícil desarrollar tendinitis como consecuencia de su uso, etcétera, etcétera. Es decir, adaptar el trabajo a la persona,
¿vale? Y la última medida preventiva sería una especialidad de la medicina, que sería la medicina del trabajo, que es el que dentro del propio puesto de trabajo la empresa pues haga reconocimientos médicos, o incluso si tiene un tamaño determinado, que tenga un médico dentro de la plantilla y que bueno, pueda hacer diagnosis y adelantarse a las enfermedades cuando son incipientes y cuando todavía tienen curación, ¿no? Es decir, tratar los daños ocasionados o que puedan ocasionarse en el propio puesto de trabajo, ¿vale? Que es una especialidad de la propia medicina. Entonces, recordemos, hay 5 daños. Hay 5 daños, que es accidente de trabajo, desarrollo de enfermedad profesional, estrés profesional, insatisfacción laboral y envejecimiento prematuro, ¿vale? Hay 5 factores, que serían los factores de las propias condiciones de trabajo, los factores físicos, los factores químicos, los factores biológicos y los factores psicosociales o psicológicos, ¿vale? Y hay 5 medidas preventivas, que serían, como hemos dicho ahora, la seguridad en el trabajo, ¿vale? Incide sobre los factores de mala organización, desorden, ruidos excesivos, etcétera, sobre la higiene industrial, sobre el uso de material y de sustancias químicas o biológicas peligrosas, sobre la psicosociología, incide sobre el estrés, sobre la fatiga e insatisfacción laboral, la ergonomía incide sobre directamente acerca el puesto de trabajo al trabajador, facilita con ergonomía en las herramientas, etcétera, y la medicina del trabajo, que trata de diagnosticar el desarrollo de enfermedades antes incluso de que aparezcan, con un médico dentro de la plantilla, con reconocimientos médicos y con diagnósticos previos, y antes de que ocurra, de que ya el mal sea, bueno, pues sea muy grande. Venga, chicos, hasta luego.